Buenos días para todos. Mi nombre es María Andrea González. Yo me desempeño como jefe del área tributaria de Siglo Colombia. De parte de la firma, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio. Es un placer para mí poderles compartir el día de hoy, pues esta información que es tan importante actualmente, ya que nos encontramos pues en esta época en la cual comenzamos a preparar declaraciones de renta e información exógena. Teniendo en cuenta la pandemia que se ha presentado, pues también han surgido bastantes novedades al respecto, que es muy importante tenerlas en cuenta. Yo voy a compartir con ustedes el tema de declaración de renta aplicable para personas jurídicas correspondiente al año grabable 2020. En este tema vamos a comenzar con algunos conceptos muy básicos que, pues, aunque son básicos, pues es muy importante tenerlos en cuenta para tener total claridad del tema. Continuaremos también con, como tal, la depuración de lo que es la declaración de renta de una manera muy global, ya que son aspectos pues bastante extensos que no nos da el tiempo suficiente para poder tratarlos uno a uno, pero pues trataremos de abarcar los más importantes y los que en nuestra experiencia como firma hemos visto pues que es donde más se presenta dificultad y donde los contribuyentes suelen tener pues más equivocaciones. Asimismo, hablaremos sobre las novedades que se han presentado durante el año 2020. Esto a raíz de la emergencia sanitaria producida por la pandemia, se han generado pues bastantes cambios que es muy importante tener en cuenta y que debemos aplicar en la declaración de renta correspondiente al año grabable 2020. Finalmente, hablaremos un poco sobre el tema de las fiscalizaciones, que pues también es un tema que está muy de moda actualmente, debido también al tema que ha generado la pandemia. Bueno, el impuesto sobre la renta y complementarios está conformado básicamente por dos temas. Por una parte tenemos lo que es el impuesto de renta, por otra parte tenemos el impuesto a las ganancias ocasionales. El impuesto de renta es un tributo nacional directo, de periodo y obligatorio para todas las personas jurídicas, el cual consiste en entregarle al Estado un porcentaje de las utilidades de cada contribuyente obtenidas durante un periodo gravable. Para este caso es el año gravable 2020. Por otra parte, tenemos el impuesto a las ganancias ocasionales. Este es un impuesto complementario que grava la utilidad en la venta de activos fijos poseídos durante 2 años o más, así como otros ingresos extraordinarios que percibe la compañía, como por ejemplo loterías, rifas, apuestas, premios, etcétera. Ahora vamos a hablar sobre los contribuyentes. Aquí en Colombia, por regla general, todas las personas jurídicas residentes en Colombia son contribuyentes del impuesto de renta y de ganancias ocasionales. Así las cosas, están obligados a presentar la declaración por el año gravable 2020 todos los contribuyentes sometidos a dicho impuesto. No obstante, tenemos algunas excepciones. Por un lado, tenemos las personas jurídicas que son extranjeras sin residencia o domicilio en el país, cuando la totalidad de sus ingresos hubieran estado sometidos a retención en la fuente. Por otro lado, tenemos otro grupo de contribuyentes, los cuales los encontramos señalados en el artículo 22 y 23 del Estatuto Tributario. Aquí tenemos dos tipos. Por un lado tenemos no contribuyentes, que son no declarantes, y otro grupo que son no contribuyentes, pero sí son declarantes. Los no contribuyentes y que no están obligados a presentar ninguna declaración, pues es una lista un poco extensa, pero pues a manera global tenemos algunos de ellos que son, por ejemplo, la Nación, las corporaciones autónomas regionales, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, las asociaciones de padres de familia, organismos de acción comunal, juntas de defensa civil, etcétera. Es decir, estas compañías no son contribuyentes y tampoco están obligadas a presentar declaración. Por otro lado, tenemos otro grupo que son no contribuyentes del impuesto sobre la renta, pero sí están obligados a declarar.
¿Esto qué quiere decir? Que ellos dentro del mismo formulario que ya conocemos para declaración de renta, van a declarar su patrimonio, es decir, activos y pasivos. Asimismo, van a reportar sus ingresos y sus deducciones. Esta declaración, pues no, dentro de ella no se va a liquidar ningún impuesto, por lo tanto, se denomina como declaración de ingresos y patrimonio. Dentro de estos contribuyentes tenemos, por ejemplo, lo que son los sindicatos, asociaciones gremiales, fondos de empleados, iglesias, partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, entre otros. Ahora vamos a hablar como tal sobre el cálculo del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta se calcula sobre la renta líquida, pero ¿cómo llegamos a esa renta líquida? La renta líquida corresponde a la depuración que se realiza sobre los ingresos percibidos durante el ejercicio gravable con los costos y deducciones en que se incurre en ese mismo periodo. Una vez obtenida esta renta líquida, vamos a aplicar la tarifa, que para el año gravable de 2020 corresponde al 32%. Ahora bien, no basta para presentar la declaración de renta solamente con hacer el cálculo de la renta líquida y aplicar el porcentaje correspondiente. Debemos hacer otro tipo de cálculos complementarios, los cuales se deben declarar dentro del mismo formulario. Estos son, por ejemplo, por un lado tenemos la renta presuntiva. La renta presuntiva se encuentra regulada en el Estatuto Tributario en los artículos 188 y 189. Como su nombre lo indica, es una presunción, que quiere decir que es aquella renta que la ley presume que debe producir un determinado patrimonio en un periodo de tiempo determinado. Entonces, ¿cómo hacemos la liquidación de esta renta presuntiva? Vamos a tomar el patrimonio líquido del año anterior, es decir, para nuestro caso puntual del año gravable de 2019. A esta cifra, la norma nos permite restarle algunos conceptos. Los más relevantes que tenemos dentro de ellos son el valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales, el valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, el valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en periodo improductivo. Una vez obtenida esta cifra, vamos a aplicar el porcentaje que para el año gravable de 2020 es del 0.5%. Por otra parte, debemos efectuar el cálculo del anticipo de renta para el año gravable siguiente, es decir, en este caso para el año gravable de 2021. Ese anticipo corresponde al 75% del impuesto neto de renta. La norma nos permite aplicar dos opciones, es decir, nosotros vamos a hacer el cálculo por dos métodos. Una vez obtenido el resultado por esas dos opciones, el contribuyente tiene la opción de escoger la opción que le dio un menor valor a pagar y esa es la que se va a aplicar dentro de la declaración de renta. Entonces, por un lado, podemos tomar el promedio del impuesto neto de renta de los últimos 2 años, es decir, 2019 y 2020, y por otro lado, podemos tomar únicamente el impuesto neto de renta obtenido en 2020. A este valor le vamos a aplicar el 75% y posteriormente vamos a restar las retenciones en la fuente que le fueron practicadas al contribuyente durante el año. Este valor pues será el valor que vamos a llevar como anticipo a la declaración. Aquí es muy importante tener en cuenta que para las compañías nuevas, las que apenas se están constituyendo, el porcentaje es diferente. Entonces, para el primer año tenemos un porcentaje del 25%, para el segundo año el porcentaje es del 50% y para el tercer año y siguientes el porcentaje sí será del 75%. Bueno, ahora vamos a entrar a discutir como tal ya la depuración del impuesto sobre la renta. Vamos a tratar los aspectos más importantes, los que en nuestra experiencia como firma hemos visto, que es donde los contribuyentes más se equivocan, de pronto porque hay dificultad en la interpretación de la norma o no hay suficiente claridad.
En la parte del activo debemos tener muy en cuenta las cuentas por cobrar en moneda extranjera. Aquí vamos a tratar lo que son cuentas por cobrar y cuentas por pagar de una vez, que son las que se encuentran en el pasivo, ya que el tratamiento es el mismo en ambos casos. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que cuando tenemos activos y pasivos poseídos en moneda extranjera, estos se deben determinar, se deben estimar en moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del mercado, menos los abonos o pagos medidos a la misma tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial. Por otra parte, la norma también nos aclara que las fluctuaciones de esos activos y pasivos expresados en moneda extranjera no tienen efectos fiscales sino hasta el momento de la enajenación o abono, en el caso de los pasivos, o de la liquidación o pago parcial, en el caso de los pasivos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para efectos de la declaración de renta, estos activos y pasivos en moneda extranjera se deben declarar por su costo histórico. El costo histórico se determina como se mencionó anteriormente. Para mayor claridad vamos a ver un ejemplo, el cual pueden apreciar ustedes en la lámina. Entonces, vamos a suponer que tenemos una cuenta por pagar, la cual fue constituida el 1 de febrero de 2020 por un valor de $1.000. En ese momento, es decir, 1 de febrero de 2020, la TRM era de 3.000 pesos. Es decir, que en moneda nacional, en pesos colombianos, esos $1.000 equivalen a 3 millones de pesos. Por ese valor fue que registramos nuestra cuenta por pagar en la contabilidad el 1 de febrero, que fue el momento en que se constituyó. Posteriormente, el 30 de junio, hicimos un abono de $500. Es decir, nos queda un saldo pendiente por pagar que equivale a $500. Para ese momento la TRM fue de 3.200 pesos, es decir, en nuestra contabilidad y convertido en pesos nos va a quedar un saldo de 1.600.000 pesos. Ahora, el 31 de diciembre de 2020, debemos expresar nuevamente esa cifra a la tasa representativa del mercado vigente en el momento. Esto para efectos contables. Entonces, el saldo que tenemos de $500 lo vamos a expresar a la TRM vigente a 31 de diciembre de 2020, que para este caso supongamos que es de 3.500, es decir, nuestros $500 equivalen a 1.750.000 pesos. Pero ¿qué pasa? La norma nos indica que para efectos del impuesto sobre la renta debemos declarar esa cuenta por pagar, no a la TRM que estaba vigente a 31 de diciembre, sino a la TRM inicial. Recordemos que para nuestro ejemplo esta TRM equivale a 3.000 pesos. Es decir, vamos a tomar el saldo que tenemos de $500, vamos a utilizar la TRM de 3.000 pesos, lo cual indica que en pesos colombianos la deuda realmente equivale a 1.500.000 pesos. Ese es el valor que vamos a llevar a la declaración de renta. Aquí pues hemos visto que se cometen equivocaciones constantemente, ya que algunos contribuyentes entienden que deben declarar en su impuesto de renta sus activos y sus pasivos en moneda extranjera a la TRM vigente el último día del año gravable, pero pues eso no es así realmente, pues la norma nos indica otra cosa, nos indica que se debe aplicar la TRM vigente en el momento inicial en que surgió esa obligación. Por otra parte, tenemos el tema de los activos fijos. Para los activos fijos, la norma tributaria colombiana nos tiene un régimen de transición. ¿Esto qué quiere decir? Aquí debemos tener en cuenta los activos fijos que fueron adquiridos por la compañía hasta el 31 de diciembre de 2016. Por otro lado, debemos tener en cuenta los que fueron adquiridos a partir del 1 de enero de 2017, ya que el tratamiento es diferente en cuanto a la aplicación de la depreciación acumulada. Entonces, la norma que nos dice que para aquellos activos del primer grupo, es decir, los adquiridos a partir hasta el 31 de diciembre de 2016, ese saldo pendiente por depreciación se terminará de depreciar de conformidad con lo previsto en el decreto 1625 de 2016.
Este decreto que nos dice que vamos a utilizar las vidas útiles que se aplicaban anteriormente. Esto es, para inmuebles, 20 años, para maquinaria, equipo, bienes muebles, barcos, trenes, aviones, 10 años, y para vehículos automotores y computadores, 5 años. Entonces, para efectos fiscales, la depreciación se debe calcular teniendo en cuenta esa vida útil. Ahora bien, para los activos fijos adquiridos a partir del 1 de enero de 2017, la norma nos indica que la depreciación que vamos a deducir anualmente será la establecida de conformidad con la técnica contable, es decir, la que aplicamos para efectos contables, la que aplicamos bajo normas internacionales de información financiera, siempre y cuando no exceda de las tasas máximas determinadas por la ley. Esas tasas las encontramos relacionadas en el artículo 137 del Estatuto Tributario. Actualmente se encuentran entre el 2.22% y el 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros en el momento de elaborar la declaración de renta debemos hacer el cálculo fiscal de acuerdo con las tasas establecidas en el artículo 137 y esa depreciación la vamos a comparar con la que tenemos registrada contablemente. Un ejemplo, tenemos una maquinaria que en contabilidad nos generó una depreciación en el año 2020 de 20 millones. Al hacer el cálculo utilizando la tasa del artículo 137 del Estatuto Tributario, vamos a suponer que la depreciación nos arrojó como resultado 22 millones. En ese caso, no tenemos ningún problema, podemos tomar la depreciación que tenemos contablemente, ya que no supera la tasa fiscal establecida por la norma. Pero ahora vamos a suponer que contablemente tenemos los mismos 20 millones, pero fiscalmente el cálculo nos arrojó una cifra de 18 millones. En ese caso, el monto que podemos llevar a la declaración de renta son los 18 millones, ya que nuestro cálculo contable está superando esas tasas. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta también el tema de los intangibles. Los intangibles tienen un tratamiento muy similar al de los activos fijos. También nos dice la norma que la amortización se deberá determinar de conformidad con la técnica contable, siempre y cuando no se supere esa amortización anual el 20% del costo fiscal. Entonces, opera de la misma forma. Si nuestro cálculo contable es inferior al fiscal, no tenemos ningún problema. Si nuestro cálculo contable es superior al fiscal, pues solamente podemos llevar lo que nos haya dado el costo fiscal, que como nos indica la norma, el máximo puede ser del 20% por cada año. Ahora, con respecto al pasivo, tenemos también cuentas por pagar en moneda extranjera, que ya, pues, como les indiqué anteriormente, el tratamiento es el mismo que se aplica para los activos. Tenemos pasivos estimados y provisiones. Aquellos corresponden a esos gastos que la compañía estima a final de año, pero sobre los cuales no tiene todavía la certeza de monto y de fecha, por eso se llama una estimación o provisión. Estos gastos únicamente los podemos llevar como deducibles a la declaración de renta y reportarlos en el pasivo como un pasivo cierto, siempre y cuando antes de la presentación de la declaración ya contemos con la factura respectiva, donde tengamos ya la certeza de monto. En caso de no contar con esa factura, pues simplemente para efectos del pasivo no se podrá tomar en la declaración de renta como un pasivo real y el correspondiente gasto tampoco podrá ser tomado como una deducción. Dentro del pasivo tenemos también el tema de subcapitalización. Recordemos que la subcapitalización pues no aplica a todos los contribuyentes, aplica para aquellos que hayan contraído deudas con vinculados económicos. Subcapitalización únicamente aplica para deudas con vinculados económicos. Si estas deudas generan intereses, entonces debemos determinar si esos intereses son deducibles o no son deducibles en el impuesto sobre la renta. ¿Qué nos dice la norma para la procedencia de esta deducción? Que solamente se podrán deducir aquellos intereses en cuanto el monto total promedio de las deudas durante el correspondiente año gravable no exceda del resultado de multiplicar por 2 el patrimonio líquido a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
Para entenderlo mejor con un ejemplo, el patrimonio líquido del año anterior vamos a suponer que fue de 200 millones. Entonces, como nos dice la norma que no puede exceder de tomar ese patrimonio y multiplicarlo por 2, ese límite sería de 400 millones. Vamos a suponer que el monto total promedio de las deudas fue de 500 millones, es decir, hay un exceso de 100 millones de pesos sobre ese límite que tenemos. Aquí lo que vamos a hacer es calcular una proporción, es decir, de esos 100 millones, ¿qué porcentaje son esos 100 de los 500? En este caso nos da un porcentaje del 20%. Entonces, vamos a suponer que los intereses generados durante el año, es decir, los que tenemos en el gasto, fueron de 450 millones. El valor no deducible en este caso es de 90 millones, que se genera de tomar el valor de los intereses multiplicado por 20%, que es la proporción que excede de esa limitación que calculamos anteriormente, y el valor restante, es decir, 360 millones, es lo que podemos tomar como deducible en la declaración de renta. Ahora, los ingresos. Lo más relevante de los ingresos que se presenta pueden ser ingresos por recuperaciones, es decir, aquellas sumas que recupera la compañía, por ejemplo, por depreciación, una recuperación de cartera. Aquí, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos analizar si el costo o gasto asociado a ese ingreso fue tomado o no como deducible en años anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Si el gasto asociado fue deducible en años anteriores, este ingreso por recuperación en 2020 será un ingreso gravado. Si el gasto asociado a ese ingreso no fue deducible en años anteriores, este ingreso por recuperación no será gravado para el año 2020. Por otra parte, tenemos la diferencia en cambio. Como les mencionaba anteriormente, hablando de activos y pasivos, la norma nos dice que las fluctuaciones no tendrán efectos fiscales sino hasta el momento de la enajenación o abono en el caso de los activos o liquidación o pago parcial en el caso de los pasivos. Es decir, que solamente vamos a poder reconocer dentro de la declaración la diferencia en cambio efectivamente realizada. Si tenemos también ingreso por diferencia en cambio no realizada, esta no será tomada dentro de la declaración de renta como un ingreso fiscal. Ahora, sobre el tema de las deducciones, vamos a ver los gastos al exterior. Aquí es muy importante tener en cuenta y recordar que un gasto pues siempre es deducible siempre y cuando guarde relación de causalidad con las rentas de fuente dentro del país de la compañía y también siempre y cuando se le haya efectuado la respectiva retención en la fuente. En ese momento pues ya nos aseguramos que el gasto es deducible para nuestra declaración de renta. Pero ¿qué pasa con otro tipo de gastos que de pronto no se les practicó retención en la fuente? El estatuto tributario nos trae una limitación que debemos calcular para este tipo de deducciones correspondientes a gastos del exterior. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que los costos o deducciones en el exterior, esos que no tienen retención en la fuente, no pueden exceder del 15% de la renta líquida del contribuyente, computada antes de descontar tales costos o deducciones. No obstante, la norma también nos trae unas excepciones a esta limitación que corresponden a aquellos gastos sobre los cuales fue obligatoria la retención en la fuente y que efectivamente se practicó. También tenemos como excepción los contemplados en el artículo 25 del Estatuto Tributario. Esto corresponde a ingresos que no son de fuente nacional. Asimismo, tenemos los pagos o abonos en cuenta por adquisición de cualquier clase de bienes corporales. Estos que mencioné, pues no están sujetos a esta limitación y se pueden tomar dentro de la declaración de renta sin ningún problema. Tenemos los pasivos estimados y provisiones, pues que ya lo mencioné cuando hablamos de los pasivos. Si no contamos con la factura al momento de la declaración de renta, pues ese gasto estimado que tenemos no lo podemos tomar como deducible. Diferencia en cambio, igual que para los ingresos, si tenemos gasto por diferencia en cambio realizada, la podemos tomar como deducible. Si la diferencia en cambio no es realizada, no la podemos tomar como deducible.
Bueno, antes de pasar al tema de las sanciones, es muy importante tener en cuenta que aquí en Colombia pues también podemos basarnos en algunos pronunciamientos de algunas entidades, como son el Consejo de Estado y la DIAN, que ellos pues emiten sentencias, emiten oficios, conceptos que muchas veces nos ayudan a aclarar ciertos temas sobre los cuales no hay mucha precisión en el estatuto tributario. Entonces, por ejemplo, del Consejo de Estado tenemos una sentencia que es la 20347 del año 2017. Esta nos habla puntualmente de las indemnizaciones laborales. Entonces nos dice que cuando un contribuyente tiene un gasto por indemnización laboral, este gasto no es deducible en el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque se trata de una erogación que no incide en la productividad de la compañía y por otra parte corresponde a un pago que no obedece realmente a la contraprestación directa del servicio del trabajador, sino a un resarcimiento de los perjuicios que se le causaron por el incumplimiento de lo pactado en el contrato. Tenemos también un oficio de la DIAN muy importante a tener en cuenta, que es el 19694 del año 2019. Este nos hace algunas precisiones sobre el descuento tributario en el impuesto de industria y comercio. Digamos, en algún momento muchos contribuyentes cometieron el error de tomarlo como descuento. Recordemos que el descuento tributario corresponde al 50% del valor del impuesto de industria y comercio. Entonces, el error en que radicó en que muchos contribuyentes tomaron el 50% como descuento tributario y el otro 50% como deducción. Eso pues es un error muy grande, entonces el oficio de la DIAN lo que hace es aclararnos que el contribuyente tiene la opción de tomar el descuento o de tomar la deducción, pero no se pueden tomar los dos de forma simultánea. Asimismo, hay un oficio pues relativamente nuevo, que es el oficio 97, que se emitió a finales del año grabable 2020, en el cual también sobre el tema del descuento tributario nos aclara que este descuento únicamente se puede solicitar con la declaración efectivamente presentada y pagada, porque muchos contribuyentes también cometieron el error de solicitar el descuento tributario basándose en las autorretenciones que pagaron y presentaron a lo largo del año. Finalmente tenemos el oficio 264 de la DIAN también del año 2020, que nos habla de las retenciones en la fuente que aplicamos al momento del cálculo del anticipo de renta para el año siguiente. Aquí también se estaba cometiendo un error por parte de algunos contribuyentes, los cuales solamente para disminuir su anticipo estaban incluyendo las retenciones que sus clientes le practicaron, pero estaban dejando afuera las autorretenciones que ellos mismos se practicaban durante el año. Lo que nos aclara y nos confirma el oficio es que se incluyen tanto las retenciones practicadas al contribuyente como las autorretenciones, pues ambas tienen el mismo objetivo, que es el recaudo del impuesto sobre la renta. Bueno, en el tema de las sanciones es muy importante tener en cuenta que actualmente, y digamos para efectos de la presentación de la declaración de renta, el contribuyente podría incurrir, digamos, en dos errores. Por un lado, sería cometer errores como tal en la presentación de la información de su declaración de renta. Por otro lado, sería presentarla extemporáneamente. Actualmente la sanción por corrección pues está establecida en el estatuto tributario. Nos dice la norma que corresponde al 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor si se presenta antes de emplazamiento. En caso que la DIAN emita el emplazamiento, la sanción aumenta al 20%. Ahora, la sanción por extemporaneidad corresponde al 5% por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, esto sin exceder del 100% del impuesto. Entonces, para entender mejor, pues, un poco el impacto que puede tener un error en una declaración de renta, vamos a ver un ejemplo. En la primera columna que dice incorrecta, vamos a suponer que el contribuyente incluyó dentro de su declaración de renta todos los gastos, sin tener en cuenta si tenía o no los soportes correspondientes, sin tener en cuenta que la norma contempla algunas limitaciones. Entonces, para los ingresos, pues en ambos casos se presenta de la misma forma,
Para los salarios, en el primer caso el contribuyente tomó el 100% de los salarios, no tuvo en cuenta que de pronto había una indemnización laboral que había pagado y que esta no es deducible. En la segunda columna vamos a verlo presentado de forma correcta, donde se declaran 70 millones de pesos como deducible, que es el valor efectivamente correspondiente a los salarios, excluyendo el gasto por indemnización. Sobre los honorarios, vamos a suponer que parte de estos honorarios fueron pagados a personas naturales y no contaba el contribuyente con los soportes correspondientes. En el primer caso, el contribuyente incluyó el gasto al 100%. En el segundo caso, se incluyó lo que realmente correspondía y que estaba debidamente soportado. Para servicios puede operar la misma situación. Para el caso de impuestos, en el primer caso el contribuyente llevó a su declaración lo que tenía registrado como provisiones en contabilidad. En el segundo caso se incluyó lo que realmente fue declarado. Gastos del exterior, en el primer caso no tuvo en cuenta la limitación, en el segundo caso sí. Aquí vemos un impacto de 35.400.000, que corresponde a la diferencia de haber presentado la declaración de manera correcta y haberla liquidado sin haber tenido en cuenta todas las limitaciones y todo lo que nos señala la norma. Esto, al fin y al cabo, nos lleva en el impuesto sobre la renta una diferencia de 11.328.000, que al aplicarle la sanción por corrección nos da un resultado de 1.133.000 pesos. Por eso es muy importante hacer una correcta determinación y depuración del impuesto y tener en cuenta todas las normas que hay vigentes en este momento. Otra cosa que debemos tener en cuenta y que es muy importante y no debemos olvidar por ningún motivo es que desde hace algunos años la DIAN determinó este formato de conciliación fiscal 2516. Es un formato pues complementario a la declaración de renta. Este para el año 2020 está regulado mediante la resolución 71 del año 2019. ¿Qué nos dice? ¿Quiénes son los obligados a presentar este formato? Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y declaren en el formulario 110, y que para el año gravable 2020 sus ingresos brutos fiscales obtenidos sean iguales o superiores a 45.000 VTs. Esto en pesos corresponde a 1.602.315.000 pesos. Es decir, los contribuyentes que cumplan estas tres condiciones deben presentar a través de la plataforma de la DIAN este formato 2516, que se presenta junto con la declaración de renta. Pero, ¿qué pasa con los contribuyentes que no cumplen con ese tope de ingresos? No quiere decir que no estén en la obligación de elaborar el formato. La norma nos dice que todos los contribuyentes deben elaborarlo. Quienes no cumplan con este tope, lo que pasa es que no tienen que transmitirlo a través de la plataforma de la DIAN, pero en caso de una eventual fiscalización, la DIAN está en todo su derecho de exigirlo y el contribuyente debe presentarlo. Aquí es muy importante tener en cuenta que si se incumple con la presentación de este formato, también aplica una sanción que es la establecida en el artículo 655 del Estatuto Tributario y equivale al 0.5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al de su imposición, sin exceder de 20.000 VTs. Ahora sí, vamos a ver las novedades que se presentaron en el año gravable 2020. Estos son pues normas que surgieron a raíz de la emergencia sanitaria generada por la pandemia. Tenemos el programa de apoyo al empleo formal PAEF. Recordemos que este beneficio pues fue generado mediante el decreto 639 de 2020, en el cual los beneficiarios nos indicaba la norma que eran personas jurídicas, personas naturales, consorcios y uniones temporales. Ahora, el concepto de la DIAN 655 de junio de 2020 nos aclaró el tratamiento en el impuesto sobre la renta, que nos dice que los ingresos obtenidos por el contribuyente con ocasión de este apoyo al empleo formal constituye un ingreso gravable para el beneficiario de dicho programa. Es decir, va a ser un ingreso totalmente gravado que vamos a llevar a nuestra declaración de renta.
el cual debe cruzar con el gasto de nómina en que incurrió la compañía por ese trabajador que lo hizo beneficiario de ese subsidio. Por otra parte, tenemos el programa de apoyo para el pago de la prima de servicios PAP. Este tiene un tratamiento similar al anterior. Recordemos pues que inicialmente fue establecido mediante el decreto 770 que creó el programa y aplicaba para el primer semestre. Posteriormente, la ley 2070 extendió este beneficio para la prima del segundo semestre. Los beneficiarios fueron también personas jurídicas naturales, consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos. En este caso, dentro del impuesto de renta, tiene el mismo tratamiento anterior, es decir, que constituye un ingreso gravable, es un ingreso fiscal para el empleador que se grava al 100% en la declaración de renta. Tuvimos también la ley 2040, que generó medidas para impulsar el trabajo de adultos mayores. Recordemos que esta ley tenía por objeto impulsar el empleo de las personas adultas mayores que no contaran con una pensión. Aquí en Colombia, pues actualmente la edad para pensionarse en los hombres es de 62 años y para las mujeres de 57 años. Entonces, fiscalmente, ¿qué nos decía la norma? Que el contribuyente, si contrataba personas con estas características, tenía derecho a una deducción en el impuesto sobre la renta del 120% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a estas personas, siempre y cuando correspondan por lo menos al 2.5% de la planta de personal para empleadores que posean un número de trabajadores menor a 100 empleados. Ahora, ¿qué pasa? Si la compañía tiene más de 100 empleados, también tiene derecho a acceder a esa deducción, pero el requisito de vinculación del 2.5% se incrementa en un 0.5% por cada 100 empleados adicionales, sin sobrepasar el 5% del total de la planta de personal. Otro aspecto importante a tener en cuenta aquí para poder acceder a la deducción es que el empleador debe vincular a esa persona por lo menos durante un año. En caso de que de pronto se presente el caso de un despido con justa causa o que el empleado simplemente renuncie, ese año podía ser completado contratando otra persona con las mismas características y para suplir esa misma vacante. IVA en adquisición de activos fijos reales productivos. Esto, pues, digamos, una norma nueva no es. Lo que pasa es que durante el año 2020, el Ministerio de Hacienda emitió el decreto 1089 en el mes de agosto, que lo hizo precisamente para aclarar a qué corresponden los activos fijos reales productivos. Pues anteriormente estaba la norma, pero pues había mucha ambigüedad en cuanto al concepto, entonces no había seguridad de qué realmente se podía incluir dentro de ese descuento tributario. Recordemos que ese artículo 258-1 del estatuto nos habla específicamente de un descuento tributario en el impuesto sobre la renta. ¿Qué nos dice la norma? Que los responsables de IVA pueden descontar de su impuesto sobre la renta el IVA pagado por la adquisición, construcción, formación e importación de activos fijos reales productivos, incluyendo el asociado a los servicios necesarios para ponerlos en condiciones de utilización. Entonces, este decreto nos trae ya una definición formal de esos activos fijos reales productivos. Nos dice que los activos fijos reales productivos son aquellos que sean activos fijos de acuerdo con la normatividad contable, que sean bienes tangibles o corporales, que se adquieran, construyan, formen o importen para formar parte del patrimonio bruto de la compañía, que participen de manera directa y permanente en la actividad productora de renta y que sean susceptibles de depreciarse o amortizarse fiscalmente. Entonces, para poder acceder a ese descuento, el activo fijo debe cumplir con todos los requisitos. Si no cumple con, así sea con uno de ellos, ya no puede considerarse como activo fijo real productivo. ¿Qué más nos dice la norma? También nos define lo que son servicios necesarios para poner los activos fijos reales productivos en condiciones de utilización y los define como aquellos servicios que son imprescindibles para que los activos fijos reales productivos puedan ser utilizados por la compañía.
Asimismo, nos aclara que este descuento tributario se puede tomar dentro del mismo año gravable o en periodos gravables posteriores. No nos trae un número específico de periodos, entonces entendemos que no importa el número de años, pueden ser 2 años, 5 años, no importa porque la norma no nos tiene establecido un plazo específico. Por otra parte, nos dice que el IVA puede ser tomado de dos formas. Por una parte, se puede tomar como descuento tributario en el impuesto sobre la renta. Ahora, si el contribuyente decide no tomarlo como descuento tributario, puede tomarlo como un mayor del costo o gasto del activo, el cual puede ser depreciable o amortizable. Bueno, un tema muy de moda también es el tema de la factura electrónica y de los tiquetes POS. Esto está establecido en el decreto 1625 de 2016. Recordemos que para el año pasado la norma nos dijo que el documento equivalente generado por máquinas registradoras con sistema POS ya no será válido como soporte de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta. Este fue válido hasta el año pasado, hasta el mes de octubre, hasta el 1 de noviembre, perdón. A partir de esa fecha, estos tiquetes POS ya no son válidos como soporte, entonces para el mes de noviembre y de diciembre el contribuyente deberá hacer el análisis dentro de sus soportes y si cuenta con soportes de este tipo, pues no los podrá tomar como deducibles dentro de la declaración de renta. Asimismo, nos establece el Estatuto Tributario específicamente que a partir de 1 de enero de 2020 se requiere factura electrónica para la procedencia de impuestos descontables de costos y gastos no deducibles. No obstante, nos trae la misma norma una limitación, nos dice que para el año gravable 2020 el porcentaje máximo que podemos tener de costos y gastos sin factura electrónica es del 30%. No obstante, el año pasado la DIAN nos emitió un concepto en el cual nos indica que esta limitación comenzaba a operar cuando a partir de la fecha, de la última fecha que había en el calendario de implementación de facturación electrónica, y esto es hasta el mes de octubre. Es decir, que esta limitación para el año 2020 aplica para los meses de noviembre y diciembre. Ya para 2021, pues sí, operará común y corriente para todo el año gravable. Bueno, aquí pues no están en la lámina, pero sí es muy importante tener en cuenta otro tema que se dio el año pasado con ocasión de la pandemia y fue aquella famosa reducción de los aportes de pensión. Recordemos que para los meses de abril y mayo de 2020 no se pagaba el aporte completo de pensión de acuerdo con la norma que así lo permitió, pero posteriormente la Corte Constitucional declaró inexequible esa disposición con efecto retroactivo. ¿Qué quiere decir? Que esa norma nunca debió haber existido y que esos aportes que se dejaron de pagar ahora constituyen una deuda para el contribuyente porque se debe pagar esa porción que en su momento no se pagó con ocasión de esa norma que surgió para esa fecha. Entonces, esta situación nos trae efectos tributarios, contables y de seguridad social. Para efectos tributarios, digamos, podemos basarnos en el artículo 664 del Estatuto, el cual nos dice que se desconocen los salarios si no se efectúa el pago antes de la presentación de la declaración de renta. Por otra parte, el artículo 115 del Estatuto Tributario nos habla de deducción de contribuciones. Estos aportes se pueden enmarcar dentro de lo que son las contribuciones para fiscales y nos dice la norma específicamente que estas son deducibles en el año en que se paguen. En ese sentido, pues hasta el momento, los salarios que corresponden a esos aportes que se dejaron de pagar el año pasado, pues no serán deducibles para la declaración de renta del año 2020. Actualmente lo único que tenemos es un proyecto de decreto, el cual indica que se podrá hacer el pago en 36 meses, pero este proyecto no está formalizado a la fecha, no se ha reglamentado el tema y tampoco existe ningún pronunciamiento de la DIAN que nos dé alguna orientación al respecto. Bueno, plazos para declarar.
El Ministerio de Hacienda, a través del decreto 1680 del 17 de diciembre de 2020, estableció los plazos de la siguiente manera. Para los grandes contribuyentes, recordemos que ellos pagan en 3 cuotas. La primera se dio entre el 9 y el 22 de febrero. La declaración como tal y el pago de la segunda cuota será entre el 12 y el 23 de abril, y la tercera cuota será entre el 9 y el 23 de junio. Para el régimen común, la declaración y primera cuota estará entre el 12 de abril y el 7 de mayo, y la segunda cuota entre el 9 y el 23 de junio. Aquí en este punto es importante tener en cuenta dos cosas. Por una parte, grandes contribuyentes y régimen común. Hace poco también tuvimos la norma que catalogó a los grandes contribuyentes a partir del año 2021. Entonces, lo que debemos tener en cuenta ahorita para declaración de renta e información exógena 2020 es que los contribuyentes presentarán la declaración de renta y su información exógena atendiendo a la calidad tributaria vigente en 2021, no a la de 2020. Es decir, los catalogados como grandes contribuyentes para 2021 presentarán su declaración de renta en 3 cuotas. Por otro lado, el decreto 1625 nos trae una disposición que algunos contribuyentes no la conocen y es muy importante tenerla en cuenta para evitar problemas con la administración tributaria, y nos dice que el plazo para pagar las declaraciones tributarias que arrojan un saldo a pagar inferior a 41 VTs, esto es 1.489.000 pesos, ese plazo será el mismo día del plazo señalado para la presentación de la respectiva declaración, debiendo cancelarse la totalidad de ese impuesto en una sola cuota. Es decir, si el contribuyente genera un impuesto a pagar inferior a 41 VTs, ya no tiene la opción de pagar en 3 cuotas, sino que por disposición expresa de la ley debe hacerlo en una sola cuota. Finalmente, pues vamos a hablar de la declaración anual de activos en el exterior rápidamente. Es muy importante tenerla en cuenta, no aplica para todos los contribuyentes, pero sí se debe hacer el correspondiente análisis para determinar si el contribuyente debe o no presentarla. Esta declaración anual de activos en el exterior está regulada en el artículo 607 del Estatuto Tributario. Nos dice la norma que está establecida para aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta que posean activos en el exterior de cualquier naturaleza, por ejemplo, derechos fiduciarios, activos móviles, activos fijos. La obligación de presentar esta declaración se dará cuando el valor patrimonial de los activos del exterior poseídos a primero de cada año sea superior a 2.000 VTs, es decir, 72.616.000 pesos para 2021. Aquí es importante tener en cuenta que la declaración que se va a presentar este año corresponde efectivamente a la del año gravable 2021, no al año gravable anterior. Bueno, para terminar el tema de renta, vamos a hablar un poco sobre las fiscalizaciones. Es un tema que se ha puesto muy de moda durante el año pasado y este año, porque la DIAN, derivado pues del tema de la pandemia y en su afán de obtener recursos para atender su déficit fiscal, pues se puso a hacerle fiscalizaciones a todos los contribuyentes que más pudo. Está haciendo fiscalizaciones sobre declaraciones de renta, sobre saldos a favor que están siendo tramitados actualmente o que fueron tramitados el año pasado, inclusive sobre saldos a favor que ya fueron devueltos por la administración tributaria. Entonces, en nuestra experiencia, ¿qué es lo que hemos visto que la DIAN más verifica a todos los contribuyentes? Tenemos pues varios aspectos que es muy importante tener en cuenta. El primero es la consistencia entre las declaraciones presentadas durante el año y la declaración de renta. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, en mis declaraciones de retención en la fuente como autorretención, durante todo el año yo declaré 100 millones de pesos, esos mismos 100 millones de pesos son los que debo llevar como autorretención a la declaración de renta, ya que la DIAN hace cruces entre todas estas declaraciones. Retenciones en la fuente. Si a mí me practican retenciones en la fuente y las llevo a la declaración de renta, las debo tener soportadas en su totalidad.
Debo contar con los respectivos certificados y verificar que cumplan con todos los requisitos establecidos en la norma. Conciliación de ingresos. La DIAN hace verificación de ingresos entre todas las declaraciones. Nos pide que sustentemos, en caso de haber diferencias, los ingresos que se presentaron en la declaración de renta frente a los ingresos que se declararon en IVA, frente a los ingresos que se declararon en ICA. Entonces, muy importante que esta información sea consistente y si se presentan por algún motivo diferencias, tenerlas debidamente sustentadas. Soportes de costos y deducciones. Muy importante tener en cuenta las operaciones que se realizan, por ejemplo, con personas naturales. Este es un tema bastante delicado y la DIAN acostumbra a pedir soportes de facturas de toda clase, facturas emitidas por personas jurídicas, soportes con operaciones con personas naturales, con operaciones del exterior. Entonces, para el caso de las personas naturales, recordemos que deben estar debidamente soportadas, que deben contar con su RUT. En el RUT debemos verificar que esté debidamente actualizado, que estén debidamente registradas las responsabilidades que tiene, es decir, si la persona es responsable de IVA, si no es responsable de IVA, debe decirlo. Es decir, si miramos un RUT y vemos que la fecha es del año 2012, no nos sirve porque para ese año no existía la calidad de responsable y no responsable como existe ahora. Verificar la actividad económica, muy importante. Si nosotros adquirimos, por ejemplo, un servicio de transporte, debemos verificar el RUT y esa debe ser la actividad que tiene el contribuyente allá. La DIAN automáticamente nos va a rechazar el gasto si vemos que adquirimos un servicio de transporte, pero en el RUT dice que es asalariado, tiene una actividad de asalariado, de pensionado, de abogado, de cualquier cosa diferente a lo que realmente adquirimos. Variación de cifras de un año a otro. La DIAN también verifica eso, hace cruces entre la renta del año anterior y la renta actual y solicita la debida justificación de las variaciones que se presentan de un año a otro. También efectúa cruces con información exógena, entonces es muy importante que cuando elaboremos nuestra información exógena, nos aseguremos de que las cifras que estamos llevando allí sean consistentes con la declaración de renta que presentamos. También hace cruces con precios de transferencia y actualmente hace cruces con la UGPP, pues debido a estos beneficios que, por ejemplo, surgieron en el año 2020, esos beneficios como la ayuda para el pago de la prima o pagos de los salarios, entonces también va a hacer cruces con UGPP. Aquí es muy importante tener en cuenta dos cosas. Generalmente, ¿qué hace el contribuyente cuando no cuenta con la factura de determinada compra? Compró un servicio, pero por X o Y motivo no tiene la factura, dice que el proveedor no se la quiso suministrar o cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que más fácil ve el contribuyente para hacer y no tener problemas con la DIAN? El contribuyente dice, no, pues yo llevo ese gasto como no deducible y ya, solucionado el problema. Resulta que eso no es así. La DIAN, cuando haga una fiscalización y se dé cuenta que el contribuyente no cuenta con esa factura, nos puede traer a colación el artículo 618 del Estatuto Tributario, que nos habla de la obligación de exigir factura o documento equivalente. ¿Qué nos dice textualmente la norma? Nos dice que a partir de la vigencia de la presente ley, los adquirentes de bienes corporales, muebles o servicios están obligados a exigir facturas o documentos equivalentes que establezcan las normas legales, al igual que a exhibirlos cuando los funcionarios de la administración tributaria debidamente comisionados para el efecto así lo exijan. Es decir, el contribuyente es quien tiene la responsabilidad de solicitar su factura, no esperar si el proveedor se la quiere o no se la quiere suministrar. El incumplimiento de lo dispuesto en ese artículo que acabamos de ver generará la sanción establecida en el artículo 651 del Estatuto Tributario, que nos menciona una sanción por no exhibir información que corresponde al 5% de aquellas sumas sobre las cuales no se suministró información. Y otra cosita, lo último muy importante para tener en cuenta a la hora de que la DIAN nos haga una fiscalización y es la relación de causalidad de las expensas.
La DIAN, dentro de los puntos que revisa, también está acostumbrada a solicitarnos que le justifiquemos sobre determinado costo o gasto que la DIAN seleccione dentro de sus muestreos, que le justifiquemos cómo se cumple la relación de causalidad en ese determinado gasto. Entonces, en el mes de noviembre de 2020, el Consejo de Estado emitió una sentencia que es la 21.239, que nos habla específicamente sobre ese tema, y en resumen nos dice que la relación de causalidad depende de la actividad productora de renta del contribuyente. No se puede relacionar directamente con el ingreso ni con el objeto social que tenga registrado la compañía. Es decir, que cada contribuyente debe evaluarse individualmente, debe evaluarse en las condiciones propias del sujeto que desarrolla la actividad. Bueno, eso es todo por ahora por el tema de renta. Espero que haya sido de gran utilidad esta información que he compartido hoy con ustedes. He tratado pues de abarcar los temas más relevantes, ya que pues es un tema bastante extenso, pero pues espero que sea de gran utilidad para ustedes. A continuación los dejo con mi compañera Mónica Ortiz, quien les va a tratar sobre el tema de información exógena aplicable también para el año grabable 2020. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Mónica Ortiz Henao, profesional tributaria de Siglo BPO Colombia. Les agradecemos la asistencia a este espacio de actualización, donde vamos a ver los principales cambios del reporte de la información exógena del año grabable 2020. Permítame un momentito. Andrea, por favor, ¿me permites el control de la diapositiva? Gracias. Bueno, para el cumplimiento del deber formal del año grabable 2020, la DIAN emitió la resolución 070, la cual inicia con los obligados en el artículo 1 literales de la A a la R. Recordemos que para trabajar la información exógena debemos tener la declaración de renta o como mínimo el borrador de esta, pues es lo que definitivamente nos va a permitir determinar qué tenemos como deducible o no deducible en caso pues de los formatos 1001 y 1011 en especial. Entre los obligados a suministrar la información exógena tenemos las personas jurídicas, donde encontramos en la resolución en el texto del literal E artículo 1, al definir que tendrán que reportar la mayor parte de la información del año grabable 2020, se eliminó la expresión que traía las resoluciones anteriores. Pues quienes hemos presentado exógena podemos ver que antes decían textualmente que tenían que ser declarantes de renta o ingresos y patrimonio, ¿sí? Esta expresión se eliminó. Adicional, pues se dispuso que la persona jurídica no tendrá que fijarse en los ingresos brutos de 2 años atrás, como se venía haciendo, en este caso hubiera sido 2018, sino en el año grabable que voy a presentar, 2020, y en el anterior, en este caso 2019, y que hayan superado pues el tope de ingresos de 100 millones de pesos. Esto quiere decir que si es persona jurídica de cualquier régimen, incluso el simple, y si encajo en las condiciones, pues voy a presentar aproximadamente los 14 formatos que se encuentran pues en los literales desde el 16 al 25. ¿Sí? Bueno, sin olvidar que cuando no supero pues los ingresos y estoy obligado por hacer retenciones en la fuente o ser agente de retención, pues como mínimo debo reportar unos formatos que son el 1001 sin cuantías menores, el 2276 se aplique retención por salarios, el 2275, el 1011 que son de las declaraciones tributarias. O sea, no quiere decir que si fui agente de retención no voy a declarar información exógena, no.
Eso es algo que debemos tener claro. Bueno, aquí entre los obligados a suministrar información de personas jurídicas y... Ay, permítame un minuto. Bueno, encontramos que tenemos las entidades públicas, los vigilados por Superfinanciera, y la novedad en este año pues son los establecimientos permanentes que también están obligados, según el literal G, que menciona por primera vez que los establecimientos permanentes en Colombia, entiéndase, sean sucursales, oficinas o agencias y otros tipos de establecimientos que sean propiedad de personas naturales residentes o no residentes o de personas jurídicas extranjeras, pues van a estar obligados a entregar la mayoría de los reportes que vamos a encontrar en la resolución en los artículos del 16 al 25. Entre los obligados a suministrar información financiera, información exógena, tenemos las personas naturales. En el literal D se menciona que para definir si una persona natural debe reportar información del año gradual de 2020, deberán evaluarse los ingresos del año inmediatamente anterior, en este caso 2019, y los del 2020. Se han superado los 500 millones de pesos y, adicional, esto es excluyente, que haya declarado en rentas de capital o rentas no laborales y hayan superado en alguna de estas dos cédulas los 100 millones de pesos, independientemente de que esa persona natural esté obligada o no a llevar contabilidad. Si supero y cumplo esas dos condiciones, pues va a estar obligada a entregar la mayoría de los reportes del año gradual de 2020 mencionados en los artículos del 16 al 25 de esta resolución 070. Bueno, aquí traemos como para recordar los formatos pues más comunes y el glosario de cómo podemos encontrarlos en la resolución, en qué artículos se encuentra, que por lo menos está el formato 1010, que es de socios y accionistas, el 1001, que es pagos y abonos en cuenta, lo vamos a encontrar en el artículo 17 de la resolución, el 1003 de retenciones en la fuente que le practicaron, el 1007 de ingresos, 1005 de IVA, y en especial pues el resto de los formatos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a evaluar un formato. Y algunos que tienen condiciones especiales o que le decimos que tienen topes para reportar. Por ejemplo, en el 1010 reporto un valor patrimonial que supere los 3 millones de pesos. En el 1001 tenemos como cuantías menores 100.000 pesos acumulados por beneficiario en todos los conceptos. El 1007 tengo un valor mínimo a reportar de ingresos de 500.000 pesos. En el 1009 y el 1008 pues funciona con valores iguales o mayores a 1 millón de pesos, pues siempre y cuando el total de mis pasivos o de mis cuentas por cobrar al cierre del 31 del 2020 no hayan superado 100 millones de pesos. Si eso pasa, pues voy a tener que reportar desde 500.000 pesos en los formatos 1008 y 1009. Bueno, es importante también tener en cuenta que hay un proyecto de resolución que fue emitido el 26 de enero del 2021 que va a modificar esta resolución actual, que aquí estamos obviamente analizando los cambios, pero pues la DIAN siempre nos sale con el último cambio sobre los vencimientos. Entonces es bueno también estudiar este proyecto, donde encontramos que en el formato 1010 de información de socios y accionistas, donde antes se reportaría pues el valor patrimonial, pasaría a ser el valor total de las inversiones de los socios, que van a ser los aportes efectuados de ellos, incluyendo así hayan sido en prima de colocación, que sean superiores a 3 millones de pesos. Ese es un cambio que va a tener según el proyecto de resolución. Incluso en el formato 1001 adicionado nuevos conceptos que se van a encontrar desde el 5080 al 5085 para pagos al exterior por servicios prestados desde plataformas digitales, servicios audiovisuales, de publicidad online, de enseñanza a distancia, derechos intangibles. Y en el concepto 5079 se reportarían los intereses por deuda vinculadas a subcapitalización,
también se incluiría para el formato 1001 un parágrafo 14, donde se anuncia que los contribuyentes del régimen simple deberán informar la totalidad de los pagos o bonos en cuenta en la casilla no deducible. También en este proyecto de resolución vamos a encontrar que en el formato 1011 adicionan conceptos del 1601, que son inversiones SOMAC realizadas y representadas en inventario, propiedad, planta y equipo. El 1602, que son inversiones en mega inversiones. El 1603, que son realizadas por empresas de economía naranja. El 1604, que son inversiones realizadas pues para empresas del desarrollo del campo. ¿Sí? También se van a encontrar unos nuevos conceptos que están del 8173 al 8187, que son rentas exentas, del 8400, que son conceptos nuevos, hasta el 8403, que son de costos y deducciones, del 9051 al 9071, que son de exclusiones de IVA, pues por todo lo que pasó en 2020, entre otros. Pues definitivamente es un formato que cuando evaluamos el proyecto de resolución hay que prestarle mucha atención, o sea, hay que mirarlo con detenimiento porque tiene muchos conceptos nuevos. En el 2275, que son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, se deberán suministrar también la información de las declaraciones anual consolidada del régimen simple, ¿sí? Para ellos también aplicar. Y se piensa suprimir el artículo 28 de información de beneficiarios efectivos, que antes se reportaba en el formato 5253. Volviendo pues a la resolución 070, encontramos los formatos más usados, y entre ellos el 2276, que prácticamente es el comodín de la DIAN últimamente. Cada año le meten una cantidad de información que ya vamos a profundizar un poco más. En el formato 1007 aún se conserva la versión 9, pero vamos a encontrar que nos piden también ingresos por venta con puntos de premios redimidos en el periodo precedente de programas de fidelización, ingresos por puntos de premios vencidos no reclamados en el periodo, ingresos por ventas con puntos redimidos en el periodo incluidos en el concepto 4015, que corresponde a años anteriores. En virtud de la aplicación del artículo 28, numeral 8 del Estatuto Tributario, se debe reportar con el NIT del informante. Bueno, para el formato 1009, vamos a encontrar que igual conserva la versión 7, pero tiene una modificación porque adicionan unos conceptos que son el valor del pasivo por ingresos diferido, contemplado en el artículo 23-1 del Estatuto Tributario, el valor del pasivo por ingresos diferidos por puntos de premios otorgados en el programa de fidelización, y el valor de los pasivos por depósitos judiciales. Bueno, encontramos una nueva versión del formato 2276, donde antes teníamos solamente 22 datos, ahora nos solicitan alrededor de 31 datos en la resolución 070, donde vamos a encontrar como datos nuevos que van a pedir que me catalogue como entidad informante. Va a haber una tabla de códigos en el anexo técnico, donde va a decir si yo soy un fondo de inversión, si yo soy una entidad financiera, si soy una persona jurídica. Eso hay que evaluarlo, o lo vamos a encontrar. También los aportes a cuentas ABC que antes no se pedían, ahorro voluntario contractual, los apoyos económicos condonados por el Estado para programas educativos, pagos de alimentación superiores a 41 UETs, pagos de alimentación hasta 41 UETs, identificación de fideicomiso y contrato, tipo de documento participante en contrato de colaboración, identificación participante en contrato de colaboración. ¿Qué sucede aquí también? Pues que a las entidades financieras, en esta resolución también les van a pedir que reporten sobre las cuentas AFC y ABC, ya que ambos tipos de ahorro se pueden restar como una renta exenta de conformidad de los artículos 126-4 del Estatuto Tributario y el artículo 2 de la Ley 1114 del 2006. En los reportes anteriores nunca se había pedido esta información de los ahorros a las cuentas ABC, así que esto también es una novedad. Bueno, en el formato pues 2276, así como para tenerlo en cuenta, normalmente se incluyen los honorarios, rentas de trabajo y laborales a persona natural llevados a la tabla o régimen ordinario simple. Sí.
sujetos a IVA y RTIVA, pues ¿qué voy a hacer? Voy a reportar la información normal en mi formato 2276, pero lo que es el IVA y el RTIVA lo voy a reportar en el formato 1001, donde el pago de abono al cuenta pues va a ser 0 porque ya tengo la información en el 2276 y ahí voy a reportar en la casilla respectiva el RTIVA que haya lugar, ¿sí? Si lo que hice fue honorarios, que apliqué la tarifa general, independientemente de que se lo haya aplicado pues ya a persona natural, ahí sí yo puedo decir que lo puedo catalogar y definitivamente debo reportarlo en el formato 1001, ¿sí? También es bueno tener en cuenta que en esta resolución 070, entre los reportes que le piden a las entidades financieras, también le van a pedir reportes sobre aportes voluntarios a pensiones, ¿sí? Ahora, validando el proyecto de resolución, encontramos que van a segregar lo que es la columna de los aportes a pensiones y los aportes al régimen individual de solidaridad RAIS. Eso también pues le va a servir a la DIAN como para cruce de información. El 2276 también va a tener una columna especial según lo que veíamos en este proyecto de resolución, donde se va a incluir una casilla donde se debe enunciar si el tercero tiene o no dependientes económicos. Bueno, entre los plazos para presentar la información anual, para los obligados a suministrar estados financieros consolidados, la información a que se refiere en el artículo 29 de la resolución debe ser presentada a más tardar en el último día hábil del mes de junio del 2021. Es importante tener en cuenta que actualmente pues en la resolución 070 hay una información requerida para obligados a consolidar estados financieros. En el literal K del artículo 1 del 2019 ya nos señala, como antes decía, los grupos económicos empresariales como obligados a entregar la información especial de los artículos 631-1 y 631-3 del Estatuto Tributario, que son las información sobre estados financieros consolidados. Ahora la norma lo que menciona es que dicha tarea le va a corresponder a los obligados a presentar estados financieros consolidados, ¿sí? O sea, no solo lo van a elaborar quienes tengan calidad de casa matriz o controlante, sino también es quienes tengan la condición de filiales o subsidiarias, que también elaboren estos estados financieros consolidados. Bueno, llegamos a los plazos para presentar información anual y de corte mensual. Entre ellos, por lo general, la resolución lo que hace es distinguir entre grandes contribuyentes y personas jurídicas y naturales, ¿sí? Vamos a encontrar que entre los grandes contribuyentes inicia el vencimiento desde el 17 de abril hasta el 10 de mayo. En cuanto a los vencimientos, pues debo tener en cuenta las fechas en la categoría en la que actualmente me encuentro en el momento de transmitir la información exógena. Si en el 2021 soy grande contribuyente, en el 2020 no lo era, pues ya tengo que mirar esta categoría o estos vencimientos como gran contribuyente. En cuanto a las personas jurídicas y naturales, vamos a encontrar que los vencimientos se inician desde el 11 de mayo hasta el 9 de junio, dependiendo pues de los últimos dígitos del NIT. En cuanto a las sanciones de información exógena, o sea, sí existen, definitivamente, o sea, sí aplican. ¿Qué encontramos o qué se sanciona? Se sanciona cuando no suministro información, cuando suministro información fuera de los plazos establecidos, cuando se suministra la información con errores o no corresponde a lo solicitado. Esto da lugar a lo establecido en el artículo 651 del Estatuto Tributario, donde vamos a encontrar los literales de que aplica el 5% de las sumas respecto a las cuales no suministró información, el 4% respecto a las cuales se suministró de forma errónea, el 3% de las que se suministró de forma extemporánea, ¿sí? Pues la misma ley por lo general presume que el incumplimiento sobre el reporte de la información tributaria ocasiona un daño a la administración, ¿sí? También ahorita contamos con una ayuda que es el concepto general sobre sanciones asociadas a la exógena, que es el 0539 del 30 de septiembre del 2020, donde están los hechos sancionables tipificados en el artículo 651, está como a mayor detalle en caso tal de que uno requiera para consulta.
Aquí vamos a hacer un breve ejemplo, como para aterrizar un poco esto de las sanciones. Por ejemplo, aquí vemos lo que es la sanción cuando no suministro información, ¿sí? Yo supongamos que bueno, aquí tomamos como ejemplo el 1007 y el 1001. Tenía que haber reportado 7.800 millones y 7.720 millones y no lo reporté. Entonces, ¿cuál va a ser mi base? ¿Y en qué literal aplico? Pues aplico el literal A y le aplico el 5% de las sumas respecto a las cuales no suministré información exógena, ¿cierto? Exigida. Entonces, aquí el total de mi base serían los 15 millones y pico, a los cuales yo le aplico el 5% para determinar cuál es mi sanción según el artículo 651 del Estatuto Tributario. Cuando ya determino la sanción, también leo ahí que no deberán superar 15.000 VTs, entonces miro que no supere el límite, en este caso lo supera, entonces me voy por el límite, pero también ahí encontramos en el concepto y en el artículo que o sea, si yo liquido esta sanción antes de que la DIAN me profiera cargos y lo hago voluntariamente, puedo tomarme la reducción al 20% de la sanción, que es lo que vemos acá en el ejemplo, y si no he reincidido en la conducta sancionable, pues puedo aplicar también la reducción del artículo 640. Entonces, en este caso, pues vemos que definitivamente es algo favorable cuando nos pasa estas contingencias, pues en cuanto a la información exógena. Aquí también vemos un caso, como para aterrizar la idea, de lo que es la sanción o cómo se liquidaría la sanción por suministrar información errónea. En este caso, digamos que en el 1007 se reportaron 8.700 millones y debía reportar 7.800. Ahí genera una diferencia de 900 millones. En el 1001 debía haber reportado 7.720 y reporté 7.720 y reporté 7.550. Ahí también tenemos una diferencia. ¿Qué pasa? O sea, en nuestra experiencia también hemos visto que a veces cuando no se tiene claro qué pasa, hay gente que dice, no, pues 900 menos, o sea, en uno reporté de más, en otro reporté de menos, entonces lo netean y ahí se van con la base. No, no es así. O sea, tuve una diferencia de 170 y tuve una diferencia de 900. Entonces el total de mi base son 1.070, a los cuales les debo aplicar el 4%. Ahí determino la sanción, verifico que no supere el límite de las 15.000 VTs, en este caso no se supera, me acojo porque lo hago voluntariamente a la reducción de la sanción al 20%, si subsano antes de que la DIAN me profiera pliego de cargos, y adicional, pues valido si efectivamente me puede aplicar también a la reducción del artículo 640 y lo aplicaría, que ese es el ejemplo que tenemos aquí. Bueno, también debemos tener en cuenta lo que es el procedimiento previo a la presentación de la información exógena. ¿Qué es importante? O sea, definitivamente hay que validar que los representantes legales existan y se encuentren vigentes para no ir a presentar o afirmar la información exógena de manera inadecuada, pues lamentablemente pasamos por una época de pandemia. Debo definitivamente inscribir o actualizar el registro único tributario, el RUT, del informante y del representante legal que va a firmar este reporte o va a llevar a cabo pues, la obligación formal, ¿sí?, de la información exógena. Debo validar que definitivamente tenga la firma, el instrumento actualizado de firma electrónica, ¿sí? Y como tips, o sea, porque pues realmente el tema de la información exógena es algo extenso, pero pues hay cositas que se deben tener en cuenta. O sea, ya está la resolución para la información exógena 2021, definitivamente. O sea, no solo tenemos que leer lo actual, lo que nos aplica, sino que también le hacemos una invitación a validarla para tener en cuenta qué datos se debe solicitar durante el año actual gravable para cuando se cierre y debamos realizar la próxima información exógena ya del año gravable 2021, pues no haya tanto desgaste en la recopilación de la información. Eso es algo sano para ese, realmente sería una muy buena práctica. También hay que recordar que las personas naturales extranjeras no se deben reportar con NID 444, no, ya que estamos en la obligación de solicitar el número de su identificación para que la DIAN pueda hacer el cruce de información con otros países. El hecho pues, de no hacerlo incluso se considera una conducta sancionable, entonces por favor verifiquemos que las personas naturales extranjeras se reporten con su NID respectivo. Quienes se encuentran por primera vez con una resolución de información exógena,
o sea, definitivamente el primer paso va a ser identificarse en el artículo 1, mirar si como persona jurídica o como persona natural a qué literal yo pertenezco. Entonces, cuando ya se determine, pues uno puede observar fácilmente que en cada formato de la resolución, iniciando lo que se refiere al formato, va a enunciar a qué literales les aplica suministrar esa información. Entonces, ese también es algo bueno para tenerlo en cuenta. Nos va a dar una luz, por lo menos si es la primera vez que nos encontramos con una resolución y no sabemos cómo iniciar. Bueno, no siendo más, o sea, los invitamos a leer la resolución 070, donde van a encontrar a detalle todo lo inherente a la información exógena. Eso era a grosso modo lo que en siglo les queríamos compartir para que estén informados de los principales cambios de la información exógena que está próxima a vencerse, ¿sí? Estamos atentos a sus requerimientos y pues estamos para contribuirles desde nuestra experiencia. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Era, te escuchamos. Sí, señora. Gracias, gracias. Bueno, antes de pasar a las preguntas, quiero comentarles, primero agradecerle a Andrea y a Mónica por la información que nos han indicado, que ha sido muy valiosa. También quiero informarles que nosotros como siglo queremos organizar o hemos organizado estos eventos en varios países justamente con el objetivo de compartir con ustedes el conocimiento que tenemos, ¿no? Y la amplia experiencia que hemos tenido en diversos sectores. Además, queremos compartir la diversidad de servicios que prestamos en materia tributaria, como el cumplimiento tributario mensual, anual, el diagnóstico tributario, la consultoría, la asesoría y fiscalización, recuperación de impuestos y precio de transferencia. Ya como se han visto en nuestras publicidades, también en nuestra página web, nosotros tenemos presencia en diversos países, lo que nos permite prestar un servicio de asesoría corporativa, ya sea en materia tributaria, a través de los diversos convenios para evitar doble imposición, sobre la fiscalidad internacional, en materia de precio de transferencia también, y quería justamente aprovechar la oportunidad de este evento que estamos organizando, no solamente para promocionar los servicios en materia tributaria que podemos ofrecer desde Colombia, sino también la diversidad de servicios que podemos ofrecer en forma corporativa, que les acabo de indicar. Pero además, también estamos organizando algunos eventos internacionales. Entre estos eventos, ya hemos organizado desde el segundo evento internacional, ya es la segunda parte que vamos a dictar el 11 de marzo, que los invito a que puedan inscribirse, pueden dejar sus datos en el chat si gustan, o también revisar nuestra página web, porque ahí está el link, para que puedan participar de este evento internacional. En este evento estamos tratando sobre las BET, sobre la implicancia tributaria de precio de transferencia. ¿Por qué para nosotros es importante organizar todos estos conversatorios? Porque, bueno, no solamente por el tema de la pandemia que ya nos obliga un poco ya no a hacer de repente algunos desayunos en forma presencial, sino que también queremos transmitir justamente ese conocimiento especializado y además porque ahora las administraciones tributarias siempre conversan entre ellas y hay un intercambio de información en materia tributaria. Entonces, el hecho de que no exista una uniformidad, por ejemplo, en las normas tributarias, va a implicar que cada una entregue una información de acuerdo a su jurisdicción, ¿no? Pero va a ser importante que las transacciones entre estas empresas, sobre todo entre las empresas vinculadas, converjan y conversen, ¿no? Porque en su medida, cuando alguna administración pide información tributaria entre ellas, la información tiene que ser coherente, ¿no? Entonces, los invito a participar en los eventos internacionales que estamos organizando, pero también en los eventos locales, ¿no? Siempre visiten nuestra página web o nuestras redes sociales, porque van a encontrar diversidad de conversatorios de distinta naturaleza, que les va a ser de importancia sobre todo para su organización o para las transacciones o para las decisiones que puedan tomar, ¿no?